Hola, hola a todos nuestros hermanos, amigos que en este día nos visitan. Un día más para engrandecer el nombre de nuestro Señor, para darle gracias, para darle alabanzas a su nombre, porque su fidelidad es grande, desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Cómo podremos pagar su grande amor? ¿Cómo podremos pagar su gran misericordia? Yo creo que siempre, amado hermano, seremos deudores de su gracia, deudores de su amor. No lo podemos comprender en realidad, no lo podemos comprender. Bien, y estamos en este su programa Tras los Pasos del Gran Maestro, para orar, para cantar al Señor, ¿cierto? Para escuchar un momento de su palabra, para ser bendecidos, ¿cierto? Ser bendecidos tanto espiritualmente, nuestra fe, que se vaya engrosando, digo yo, ¿cómo es la palabra? Robusteciendo, adquiriendo, ¿cierto? A través de su palabra. La fe es por el oír y el oír por su palabra. Bueno, y damos gracias a Dios por la vida, damos gracias a Dios por la salud. No podemos dejar de dar gracias por el alimento que Él nos da, que son cosas que quizá uno lo ve muy rutinario, que lo ve día tras día, ¿cierto? Como si fuese una obligación de Dios, pero no es una obligación, y es solamente su misericordia. Es su misericordia, porque nada puede el hombre, nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Y lo que tenemos es por gracia, lo que tenemos es por su misericordia. Entonces siempre seremos deudores de ese gran favor, ¿cierto? Un gran favor divino que nos da el Señor. Y estamos en este día para bendecir su nombre. Estamos en este día, en este canal Palabra Viva, para engrandecer el nombre del Señor y decir que en Él hay salvación y vida eterna, que nuestro Señor es digno de alabanza, que Él es digno de adoración, digno, en todo instante Él es digno. Y queremos hacerlo para la honra y la gloria del Señor, exaltar, poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos que Dios bendiga a todos nuestros amigos que en este día, que ya se están incorporando a su programa, ¿cierto? Les deseamos las más ricas bendiciones. Que Dios les bendiga. Les dejo con esta alabanza y seguimos en su programa Tras los Pasos del Gran Maestro. Que Dios les bendiga, amados. Ánimo, que Dios les bendiga.
Bien, mis hermanos, mis amigos, después de haber escuchado esta hermosa alabanza, quiero saludar, ¿cierto?, a todos nuestros amigos y hermanos, y les voy a invitar primeramente a orar, a darle gracias a nuestro Señor, a darle gracias por todo el bien recibido, por todo lo que Él ha hecho, a dejar delante de su presencia nuestras cargas, nuestras dolencias, nuestras aflicciones, todo aquello que nos aqueja, todo aquello que nos inquieta. Hay muchas cosas que están inquietando al pueblo de Dios y siempre estamos en una situación de vida en donde siempre tenemos que tomar decisiones de cualquier índole, y a veces nos pasan las cuentas las malas decisiones, amados, nos pasan la cuenta. Hermanos, amigos que están en una edad de ir a la universidad y no saben qué carrera tomar, ¿cierto? No saben y están en esas decisiones. Otros no saben si casarse o no casarse. Otros están en temas de trabajo. Ayúdanos, Señor, porque estamos siempre en ese plan de toma de decisiones. Y qué bueno es involucrar al Señor en esto. Qué bueno es involucrar al Señor a que Él nos eche una manito, digo yo, que nos eche una manito y que nos encarece el camino por donde quiera que nosotros andemos. Y esto lo digo porque nuestra mente es súper frágil, amado. Nuestra mente es frágil en tomar rápidamente decisiones y confiamos en nuestra inteligencia, que quizá es una herramienta muy poderosa que Dios puso, que Dios la humildad, una herramienta poderosa. Eso quiero decir que hay personas que son muy inteligentes, ¿cierto? Y como son tan inteligentes y tan racionales, que todas sus decisiones son correctas, y muchas veces esas decisiones nos llevan a puertos que no esperábamos. Son decisiones que nos llevaron producto de nuestra inteligencia y de haber confiado en la racionalidad de nuestros pensamientos, a puertos bien duros, amado hermano. Entonces, quizás hoy se vive en esa situación, se vive en esas circunstancias de haber tomado decisiones sin haberle consultado a Dios, sin haberle preguntado a Dios si realmente era lo que yo necesitaba, lo que yo realmente necesitaba. Y claro, estuvo la decisión y hoy se viven fracasos, hoy se viven tormentos, hoy se viven malas experiencias, amarguras, frustraciones, porque a mí se me antojó, porque yo quise hacerlo, porque yo confiaba en esto. Bueno, es bueno involucrar a Dios en las decisiones que podamos tomar. Entonces vamos a echar delante de su presencia, vamos a dejar todas nuestras inquietudes, nuestras aflicciones, nuestros pesares. Lo hacemos en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que usted nos da de poder estar en su presencia. Al entrarnos, Señor, al adentrarnos en su presencia, y al entrar por estas puertas lo hacemos con acción de gracia, lo hacemos con alabanza, engrandecemos su nombre porque es digno. Los ángeles dan gloria a su nombre, los ángeles, los arcángeles, los querubines exaltan su nombre. Dirán: santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Santo es su nombre, Padre. Bendito el que viene, como lo decía, Señor, aquel pueblo, en el nombre del Señor. Exaltamos su nombre y le damos gloria porque usted es bueno. Digno es usted de recibir todo lo honor. Digno es usted, oh Padre mío, de recibir toda alabanza. Exaltamos su nombre, lo hacemos con sencillez de corazón. Lo hacemos porque creemos, Señor, que es el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Jehová, Dios poderoso. Jehová, el Dios fuerte y valiente, quien pelea las batallas por su pueblo. Te damos gracias, oh Señor, gracias. Al saber que usted, Señor, no podemos irnos, no podemos apartarnos de su ojo, que estamos en una constante, estamos siendo observados constantemente por su inmenso amor y su gran preocupación. Oh Dios de los cielos, le damos gracias porque al estar en su presencia nos genera quietud, nos genera calma, nos genera gozo, Señor. Se disipan los problemas,
Se disipan, oh Señor, las preocupaciones. Lo que se veía muy inmenso en su presencia se reduce, Señor, a una decisión que usted la tiene para nosotros. Lo que se veía imposible, oh Dios de los cielos, en su presencia sí se ve posible. Lo que se veía sin esperanza, en su presencia toma otro color, Señor. En su presencia se toma ribetes, Señor, de alegría, de gozo, porque nuestra vida, por sobre todas las cosas, está en sus manos. Nuestra vida está en sus manos. Oh Señor, nuestra vida está en sus manos y no queremos estar lejos de ella. No queremos estar lejos de sus manos. Estamos seguros ahí, estamos tranquilos ahí. Gracias porque su presencia nos llena de esperanza. En su presencia nos llenamos de gozo, de plenitud de paz. Bien lo decía el salmista, en su presencia hay plenitud de gozo. Gracias, oh Dios de los cielos, y al estar en su presencia, Señor, dejamos inclinadamente, Señor, nuestras peticiones delante de usted. Oh Dios de los cielos, porque creemos que usted tiene cuidado de nosotros. Usted tiene cuidado, oh Dios de los cielos. Usted sabe cuáles son nuestras necesidades. Usted sabe cuáles son nuestras preocupaciones. Y las dejamos delante de usted, oh Dios de los cielos, porque ¿en qué banco más seguro podemos dejarlo? Oh Dios de los cielos, sino en su presencia. Hemos de obtener respuesta. Hemos de obtener, Señor, garantía de que usted ha escuchado nuestra oración, de que usted escuchará nuestros ruegos, de que nuestras oraciones suben delante de su presencia como, oh Dios de los cielos, como aquella copa, Señor, que estaban las oraciones de los santos, oh Dios de los cielos, y clamamos y pedimos para que usted bendiga, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, a tu iglesia, aquellos que claman constantemente y piden delante de usted, Señor, y claman, Señor, con humildad y sencillez de corazón. Quizá uno no abren la boca, oh Dios de los cielos, simplemente porque quizás no pueden hacerlo, porque es tanto el pesar que hay en su vida, es tanto el pesar que hay en su corazón. Otros les cuesta incluso inclinarse, Señor, quizás no porque no lo necesiten, sino porque, oh Dios de los cielos, hay tanto cansancio en su alma, en su mente, oh Dios de los cielos, y lo que hacen es solamente esperar un desenlace, oh Dios de los cielos, de la decisión que usted pueda, Señor, tomar sobre su vida. Oh Dios de los cielos, yo te pido humildemente que usted rompa esos esquemas. Padre bendito y maravilloso, Señor. Oh Dios de los cielos, los que aguardan en silencio en su respuesta. Los que aguardan en silencio en su respuesta, Señor, yo te pido por ellos, para que usted les bendiga, Señor amado. Oh Santo Dios, bendígale usted con calma, con tranquilidad, con gozo. Bendígale usted con respuesta, con la respuesta que ellos necesitan. Así, Señor, también los vicios que se vayan cortando, que se vayan calmando, que las cadenas se rompan, que el yugo se deshaga. Oh Padre de la gloria, que esos pesares de la historia se vayan. Uno quizás ha querido echarle tierra, ha querido, oh Dios de los cielos, trastocarlos, embellecerlos, pero ahí están lastimando día tras día, oh Dios de los cielos. Yo te pido por eso, para que usted les bendiga en esta hora, a los jóvenes, a las señoritas. Bendice al anciano, bendice a la anciana, Señor, a la dueña de casa. Bendice a aquellos, Señor, de nuestros amigos que no tienen trabajo, aquellos, Señor, que están pasando la dificultad. Tu bendición ahí esté presente. Ampara a tu pueblo, ampara a tus hijos. Maravilloso Señor, tú eres grande y poderoso. Gracias. Dejamos nuestras peticiones delante de su presencia, porque usted tiene cuidado de nosotros. Lo hacemos con fe, creyendo que usted ha escuchado nuestro ruego. Amén. Usted ha escuchado nuestra oración, Señor. Señor, y no pasará tiempo de tener buenas noticias, de tener noticias favorables para nosotros. Gracias, Señor. Gracias. En tus manos estamos seguros. En tus manos estamos muy seguros. Gracias, Señor. Tu bendición derrámala sobre tus hijos. Lo pedimos humildemente en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y buen y suficiente Salvador, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén, Señor. Al caer la noche, oigo tu
Bien, quiero saludar, que Dios les bendiga, hermano amado, que Dios les bendiga. Después de cada oración, hermano, uno se levanta fortalecido, se levanta con ánimo, con gozo. Bien lo decía el Señor, ¿cierto? Que era necesario orar. Y bueno, lo hacemos porque hay un sentido práctico también en la oración, amado hermano, y lo otro es que uno se va fortaleciendo, ese hombre interior se va fortaleciendo en la oración. Bueno, que Dios les bendiga, bendiciones del Señor, un gran abrazo, bendiciones, bendito sea el nombre del Señor. De verdad, que Dios les bendiga grandemente. Quiero saludar a mi hermana Alicia, a mi hermana Gloria, a Ada, Cuchi, Dios les bendiga, aquí a la distancia, a Jesús Salva, ¿cierto? A mi hermana Jessica Contreras, a mi hermano Roberto, Jesús Salva, no sé si lo nombré. Bueno, Dios les bendiga grande y poderosamente a cada uno de nuestros amigos y nuestros hermanos que nos sintonizan. Que Dios les bendiga grandemente, desde el norte al sur, desde un extremo al otro, de mar a cordillera, ¿cierto? Desde el desierto hasta allá, hasta el fondo de la Antártida. Dios les bendiga, ¿cierto? Y que la paz de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Bueno, estamos viviendo en tiempos complicados, nosotros como país, ¿cierto? Estamos pasando en primera instancia en una compleja situación en donde hay dos polos que son bastante opuestos, ¿cierto? Para quien queda presidente. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar clamando y pidiendo que Dios haga su voluntad. Esto no significa, amado hermano, que uno no pueda cumplir y que no vaya a cumplir el rol cívico, ¿cierto? Pero siempre es bueno estar clamando y pidiendo a Dios que Él cumpla su propósito. Hemos de recordar que el Señor ha puesto los límites de su habitación en los cuales el hombre no va a pasar. Esa es una situación, que el Señor tiene el control de todo. Y lo tercero, y considero que es súper importante, que nosotros como iglesia del Señor no vivimos en torno a lo que dice al avance de la ciencia, Señor. Nosotros tenemos un libro, que es el libro de las revelaciones, en donde se muestra el desenlace, en donde se muestra el desarrollo de la humanidad y cómo gira en torno a la iglesia, cómo gira en torno al pueblo de Dios. Entonces, eso nos debe mantener un poco en calma, nos debe mantener un poco en tranquilidad, porque tiempos mejores, dice el Señor, que no iban a venir. Hemos visto cómo las palabras del Señor se han ido cumpliendo, cómo las palabras del Señor se han ido desarrollando. Entonces Dios les bendiga, amado hermano. Le voy a dejar con esta alabanza y que Dios les bendiga poderosamente. Tengo una patria más allá, donde gobierna mi Jesús, por toda la eternidad, allí reinará mi Salvador, algo que nadie vio jamás, ni mente alguna imaginó, es lo que Cristo preparó para todo aquel que espera en Él. Es una ciudad tan distinta, todas sus calles son de oro, es la morada de los santos, que han aceptado al Señor. Quisieras tú llegar también a esa patria celestial, donde por siempre reinarán los redimidos del Señor, reconociendo
Jesús vino a salvarnos por amor. Tú solamente por la fe tendrás entrada en aquel lugar. Es una ciudad tan distinta, todas sus calles son de oro. Es la morada de los santos que han aceptado al Señor de todo corazón. Bien, mis hermanos, después de haber escuchado esta preciosa alabanza, le vamos a pasar a dar lectura a la Sagrada Escritura, la palabra del Señor. Quiero adentrarme en este día de un tema muy, muy especial, ¿cierto? Que es el monte de las bienaventuranzas. Eso usted ya sabe dónde usted se encuentra. Esto está en el libro de Mateo, capítulo 5. Vamos a dar lectura a la Sagrada Escritura. Usted lo encuentra en el capítulo 5, ¿cierto?, de Mateo, y también lo puede encontrar en el libro de Lucas, en el capítulo 6, bordeando el 20 para adelante. Bien, que Dios les bendiga. San Mateo, capítulo 5, dice así la palabra del Señor, y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os digan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Esa es la palabra del Señor que tenemos para este día. Que Dios les bendiga, mis amados. Bien, cuando el Señor se enfrentaba, antes de empezar, poder contextualizar esta situación que Mateo desarrolla en este libro, ¿cierto?, de Mateo capítulo 5. Se supone que el Señor viene del ayuno de los 40 días y 40 noches donde es tentado en el desierto, y él oye la noticia de que Juan el Bautista había sido apresado. Él estaba en Nazaret y vuelve, ¿cierto?, a Galilea. Y estando en Galilea, él comienza, ¿cierto?, a llamar en las costas del mar de Galilea, comienza a llamar a Pedro, a Andrés, a Juan, a Zebedeo, ¿cierto?, que son pescadores y tienen esta responsabilidad de llevar adelante también el Evangelio. El Señor los llama y les dice: os haré pescadores de hombres. Y él, en esa instancia en donde él comienza a predicar las palabras del reino, ¿cierto?, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y comienza el Señor a predicar en toda la región de Galilea, en la región de Decápolis. Me da la impresión de que en Jerusalén también os llegó la noticia, porque el Señor comienza a hacer milagros, comienza a hacer toda especie de sanidades delante de sus ojos. Esto trajo consigo, ¿cierto?, que mucha gente, incluso del otro lado del río del Jordán, siguiera al Maestro. Era la multitud que seguía al Señor, y nos vamos a encontrar con que era una persona distinta. Ahora tenemos que también conciencia que el pueblo judío
el pueblo judío, la situación en la cual se encontraba, el Señor le había dado mandamiento. El Señor le había dado mandamiento para que esos 613 mandamientos que se le llama, ¿cierto? Los 613 mandamientos, que era la forma que Jehová había establecido para que el pueblo le agradara. ¿Se acuerda usted de que antes de entrar el pueblo de Israel a Canaán o a la tierra prometida, Jehová habla con Josué y le dice: mira que te mando, ¿cierto? Que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo. Pero antes de eso dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces todo no giraba en la fuerza de Josué, no giraba en la estrategia, no giraba, ¿cierto?, la victoria que podía tener Josué en la cantidad de personas militantes a su alrededor, sino más bien la bendición de Josué estaba en el amparo de su palabra, en cumplir el mandato de su palabra, estar atento a lo que estaba en la instrucción que Jehová había dado, a la Torá que Dios había dado. Entonces, vamos a poner ese filtro para poder agradar al Padre estaba netamente relacionado con la Escritura. Quien me agrada está en razón a la palabra. Si no quiere agradarme es porque no está cumpliendo mi palabra. Y el Señor lo dijo: si me amáis, guardad mi palabra, guardad mis mandamientos. Eso está, si que no me equivoco, en San Juan capítulo 11. Y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a encontrar con que el Señor comienza a predicar, y en esta su palabra Él comienza a manifestar, ¿cierto? Él ve cómo la gente le sigue, Él ve cómo las personas andan detrás de Él como ovejas sin pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Sus palabras eran distintas. Las palabras del Señor, hasta ese entonces los judíos conocían las reglas, conocían la letra, conocían las leyes, conocían la Torá, pero había tanta desvinculación entre lo que era el hecho, había tanta teoría, había tanto conocimiento, pero había poca práctica, amado hermano, amado amigo. Entonces, ahora vamos a encontrar que entre ese distanciamiento, ¿cierto?, entre lo práctico, ese pseudo divorcio, vamos a decirlo de esa forma, entre lo que creo y lo que yo debo hacer, ahora el Señor, en ese sector, en ese ambiente de desmoralidad, y sobre todo, si nos ponemos a pensar un poco en lo que era la Galilea de los gentiles, el lugar en donde el Señor comenzó a predicar la palabra del Señor, vamos a encontrar que a estos galileos, ¿cierto?, se les llama, era la ciudad, ¿cierto?, de Zabulón, de Neftalí. Dice la Sagrada Escritura ahí en el mismo capítulo 4, dice: pueblo asentado en región de sombra de muerte. Asentado, ¿dónde? En región de sombra de muerte. Un pueblo asentado en tinieblas. Esa era la condición en donde el Señor vino a predicar el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Podría haber escogido algún lugar maravilloso, podría haber escogido un lugar en donde, ¿cierto?, en donde estaba menos, en donde iba a haber menos resistencia política, en donde iba a haber menos resistencia civil, en donde no se iban a levantar tanto fariseo contra lo que él enseñaba, en donde no se iba a levantar tanto saduceo intentando callarlo, en donde no iba a existir manos sangrientas como las de Herodes, por decir algo. No, pero él vino, ¿cierto? Él vino a Galilea, un pueblo que por su naturaleza propia, por las raíces, por las bases de esta ciudad, era una región peligrosa. Era una región de sombras de muerte. Una región de sombras de muerte. Usted caminaba y el peligro era constante. Una región de sombras de muerte. Usted caminaba, andaba por las calles y ahí andaban los sicarios. Usted andaba por las calles y ahí estaban los que querían hacerle mal. Una región
de sombra de muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente eso, sino cuántos enfermos, cuántos ciegos, cuántos paralíticos no habían en esa ciudad de Galilea. Ya, bendito sea el nombre del Señor. Se le llamaba la Galilea de los gentiles porque prácticamente era un pueblo judío que era detestado por todo el resto del pueblo de Israel, al igual que los samaritanos, ¿cierto? Porque había una mezcla de etnia, de cultura, que parecía que era inevitable, amado, que era inevitable. Este Galilea era un constante cierto tránsito de caravanas, de comercio, porque era una vía comercial y aparte de eso estaba rodeado en circunferencias de pueblos paganos, Siria, ¿cierto? La ciudad de la Decápolis, pueblos que realmente no tenían la fe que tenían los judíos. Entonces se le llama Galilea de los gentiles porque también ellos, al igual que Samaria, se mezclaban con otros pueblos. Los judíos no tenían eso de ser consagrados únicamente para un tema multicultural, ¿ya? No se respetaba ese hambre de poder conservar las líneas de su pueblo, sino una mezcla cultural. Entonces el Señor toma en su misericordia, deja su gloria, deja los campos, ciertos celestiales, por venir a predicar en las zonas costeras del mar de Galilea. Y cuando Él ve, cierto, esta multitud por causa de todo lo que Él había generado, vamos a encontrar con que mucha gente le sigue y anteriormente se acuerda que habíamos dicho que la relación para poder agradar a Dios era a través de la Torá. Ahora la manera que Dios establece un reino y la manera que establece su reino, porque y vamos a encontrar que ahora el Señor, para poder establecer su reino, porque había dicho arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ahora las bases de ese reino, vamos a hablar de una manera compactada, es en su palabra, es en lo que Él iba a decir, lo que Él iba a transmitir de aquí en adelante, cómo Él se iba a conducir dando testimonio de que Él era el Hijo de Dios, dando testimonio de que Él era el Salvador, dando el testimonio de que Él era el enviado del cielo, dando testimonio de que realmente Él era el Mesías prometido. Pero después de eso, la iglesia, el reino de los cielos tiene que continuar, y las bases del reino de los cielos, de una manera comprimida, las vamos a encontrar en este sermón del monte, de un monte de Galilea. Claro, en este sermón del monte que es bien conocido y que es conocido como el sermón de las bienaventuranzas. Bueno, la palabra bienaventuranza se supone que es como afortunado, como feliz. Pero en la etimología, ¿cierto? La etimología o la palabra original con la cual se produce o con la cual se translitera esta palabra de bienaventurado es la palabra Macarios. Y la palabra Macarios también denota de no andar buscando en otros lados, que lo que hay acá es suficiente. Lo que hay en lo que te ofrezco es... Con lo que ofrezco no se necesita nada, absolutamente nada más. No necesitas buscar afuera, no necesitas buscar más allá de los límites. Esa es como la originalidad de la palabra Macarios o la palabra bienaventurado. Nosotros la palabra bienaventurado lo tenemos como fortuna, como feliz de quien goza algo. En el caso de Macarios, como que representa una situación actual presente de quien está en eso. Por decir algo, soy una persona plena, una persona que al estar
al estar en Cristo o al estar en su reino, no necesito de las cosas que estaban afuera de ese reino. Y cada vez que el Señor comienza en este sermón del monte de Galilea, ¿cierto? Comienza con una palabra como esta, Macarios o Macarius, bienaventurados, ¿cierto? O completos sois, o no necesitan, los que lloran, no necesitan de fuera del reino, porque aquí dentro serán consolados. Entonces, al denotarse los límites de esta palabra de la bienaventuranza, habla de no solamente de una situación, quiero decir que no habla solamente de una situación de quien está dentro de su reino, sino también habla de los límites para aquellos que viven dentro de este reino. Es como los límites que pone, ¿cierto?, cada uno de los países, cada uno, cómo se distribuye en las ciudades, las regiones, las provincias. Los que viven dentro de estos límites del reino no necesariamente deben buscar cosas de afuera para sentir que falta o le falta algo, porque en Él estamos completos. Su amor ha sido derramado por su Espíritu. El problema surge que ¿se acuerda usted de que el Evangelio del Señor habla y dice: al cual el Espíritu Santo lo dará sin medida? Él lo va a dar sin medida, porque las cosas en Él son sin medida. Recuerde usted que el fruto del Espíritu no tiene ley, y cuando hablamos de que no tiene ley, hablamos de que es un ente regulador de cantidad, podríamos decirlo también. O usted tiene prohibido brindar amor, o usted tiene prohibido ser paciente, o usted tiene prohibido la fe, o está prohibido el marco, ¿cierto?, de la prueba, está prohibido el marco de la largura de ánimo. No. Entonces hay mucho amor, hay mucha fe, hay mucha esperanza, existe la posibilidad de ser buen perdonador. El problema surge que en esto nosotros somos las trabas mismos, nosotros le ponemos trabas a la obra de Dios en nosotros, vamos poniéndole trabas a esa manifestación gloriosa del Espíritu de Dios sobre uno, y en eso vamos, la obra del Evangelio va perdiendo fuerza y vigor por las trabas que yo, como persona que vive dentro de ese reino, le va poniendo. Entonces, porque en Él estamos completos, podríamos decir, estamos felices, estamos gozosos, estamos dichosos, estamos llenos de su vida, estamos llenos de la plenitud, porque estamos completos, porque no necesitamos cosas que están fuera del reino, no necesitamos cosas que están fuera de los límites de este reino, porque el Señor así lo prometió y el Señor así lo dijo. Macarios, estáis completos, no necesitáis, ¿cierto?, de entes externos ir a buscar afuera para atraer y estando aquí dentro saciarse con las cosas que tú traes de afuera. Eso es lo que está diciendo el Señor en el monte de las bienaventuranzas cuando habla sobre el reino de los cielos. Bueno, y esto lo entendían a la perfección aquellas personas que del común de la gente vivían en la realidad de Galilea. Ellos sabían que eran mal mirados, ellos sabían que estaban rodeados de pueblos que no eran cristianos, no eran judíos, sino que más bien eran pueblos gentiles, por el norte, ¿cierto?, el Líbano, por el lado del cerca del mar Mediterráneo, vamos a decirlo así, porque noreste debe ser, ¿sí? Noroeste, vamos a encontrar, ¿cierto?, a los asirios, por el otro lado a Jordania, los altos de Gotán. Bueno, no era un pueblo prácticamente rodeado por una familia de mucha fe, con vecinos muy convertidos. Eran una casa rodeada de vecinos que tenían altos los reggaetón. Por el otro lado tenían alto el consumo de droga, por el otro lado tenían alto
cierto, garabatos, griteríos, pleitos, contiendas, ¿cierto? Y ahí estaba Galilea, a la cual le decían Galilea de los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús le está diciendo esto. Macarios, al decirle Macarios es, ustedes conocen esta realidad, conocen de lo que estamos hablando, pero no necesitan de eso, no necesitan. Y le está diciendo, a toda esa gente, pareciera que el mensaje es súper esperanzador, pero le está poniendo una cuchilla, ¿cierto? En el estómago, por decirlo de cierta manera, ¿cierto? Son verdaderos, es el uso de la palabra, porque como lo decíamos en un principio, Galilea era una constante vía de caravanas de comerciales. Entonces parecía como que la tarea era imposible, y en esa situación el reino de Dios comienza a surgir. En esa situación económica comienza el reino de los cielos a marcar los precedentes. Bendito sea el santo nombre del Señor. Bueno, después de esta pequeña, ¿cierto? De esta pequeña introducción, vamos a decirle de esa forma, para poder poner en contexto lo que el Señor estaba diciendo. Este reino, como cualquier otro reino, iba a crecer, no iba a dejar de crecer, pero que tenía, ¿cierto? Que tenía, como todos los reinos, tenía principios, como una constitución, ¿cierto? Diseñada para los que eran parte o los que vivían dentro de ese reino. Si usted se da cuenta, cómo comienza, ¿cierto? Este sermón de la montaña, bueno, ataca, que lo vamos a ver en otros programas más adelante, si el Señor nos da la fuerza para poder ir y atacar, ¿cierto? Y avanzar en esto. Es un tema muy hermoso. Vamos a ver que lo primero, los bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre, sed de justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, ¿cierto? Los pacificadores, los que sufren por causa de la justicia. Y si usted se da cuenta cómo esto gradualmente va subiendo de mucho a menos, porque en ese entonces hemos de encontrar, como lo decía el pasaje de tierra de Neftalí, de Zabulón, un pueblo asentado en lugares de sombras de muerte. La gente, en primera instancia, el nivel de pobreza era extremo. Recuerde usted que el Señor tampoco, cuando Él nació, no halló lugar en el mesón. No había muchos ricos, no había mucha gente opulenta, había mucha gente de la cual se sobreaprovechaban. Había mucha pobreza en el tiempo del Señor. Si bien había economía, pero había mucha pobreza. Entonces, lo que aborda el Señor es Macarios, o bienaventurados los pobres. Y así va subiendo la pirámide, ¿cierto? Los que lloran. Quizá eran un poquito menos los que lloraban que los pobres. Y quizá eran un poquito menos los mansos. Y quizá eran un poquito menos los que tienen hambre y sed de justicia, pero los hay. Quizás hay poquitos menos misericordiosos, menos los puros de corazón, menos los pacificadores, porque en la instancia en donde se está hablando, bueno, eso lo vamos a hablar también, había muchas guerras, habían guerras cívicas de por medio, mucha confabulación. Entonces, los que sufren persecución por causa de la justicia, todo esto el Señor aborda en el sermón de las bienaventuranzas, o Macario le está diciendo a todas estas personas, a todos ellos, a todos los que le seguían, ¿cierto? Que no necesitaban salir del reino para encontrar la respuesta. No necesitaban salir de ese lugar, porque el reino estaba entre ellos. Ellos heredarán la tierra, ellos serán saciados, pues recibirán misericordia, verán a Dios, serán llamados hijos de Dios. ¿Dónde? En el reino de los cielos, en el reino de los cielos. Dios nos bendiga, amado hermano. Dios nos bendiga, amado hermano. Yo no sé, estas palabras el Señor las puso en mi corazón porque realmente creo que existen tuberías. Mire, en este momento la quinta región
La quinta región sufre de una escasez hídrica como nunca antes vista, ¿cierto? Es a nivel histórico esta escasez hídrica que se está viviendo, y se están formulando proyectos para poder poner plantas desalinizadoras que traigan el agua, ¿cierto?, hacia los valles cerca de la cordillera, para poder abastecer con agua a la población. Y al pensar en esa gráfica, ¿cierto?, a mí me da la impresión, amado hermano, que a veces mucho pueblo de Dios por debajo, ¿cierto?, porque para poder traer estas plantas desalinizadoras hay que hacer surcos, ¿cierto?, para que no quede a la mano de los malhechores, que no quede al descubierto, ¿cierto?, sino más bien quede ahí protegida. Y esto corre, ¿cierto?, me da la impresión, no es que sea así, pero tampoco tiene que ser a la vista de quien pueda hacerle daño, de dónde pueda sufrir ataque, los proyectos de esta naturaleza. Y como me da la impresión, amado hermano, que esto tipifica un poco la situación real que hay en muchos que participan del reino de los cielos, Intentan, primero se acercan al borde y empiezan con las preguntas, porque en eso hay una frialdad con los cuestionamientos de los por qué. ¿Por qué el pastor esto aquí? ¿Por qué el pastor no permite esto? ¿O por qué el pastor no permite esto otro? Como si el pastor fuese el Dios y amo de una congregación, cosa que no debe ser, porque por sobre todas las cosas en la congregación tiene que predominar la palabra del Señor, el reino de los cielos, la obra del Espíritu Santo, la voz de la palabra de Dios. Mientras nosotros prediquemos la palabra de Dios, enójese con lo que está escrito, enójese con quien dio la palabra y no con quien solamente transmite lo que está escrito en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque si yo soy parte del reino de los cielos, si soy parte del reino de Dios y estoy completo en Él, no necesito, ¿cierto? No necesito ir acercarme ni siquiera a los límites de este reino para saber si realmente estoy perdiendo el tiempo, si realmente estoy en lo cierto. Tiene que haber alguna relación, ¿cierto?, que me permita a mí gozar de los deleites del mundo y estar dentro de la iglesia, beber la copa del Señor y también beber la copa de los demonios, o ser una vertiente de la cual fluye agua dulce o agua salada. Pero no está así escrito, es todo lo contrario. Por eso se le llama santos a los hermanos, y cuando a algún hermano a usted le dice santo, se espantan, porque pareciera que es un título que corresponde a las alturas de las nubes, que corresponde a las alturas de los hombres que dieron su vida, ¿cierto?, que son a lo cual uno le llama, ¿cierto?, mártir, y que no somos merecedores de un título de esta naturaleza, pero la palabra santo significa apartados para algo, y en ese caso para un Okadosh, apartados para servicio a Dios, ¿cierto? Entonces pareciera que nos queda grande el título santos, porque no queremos ser apartados del mundo. Estamos aferrados a las cosas del mundo, y como le decía en esa gráfica, ¿cierto?, de estas tuberías que nosotros andamos sedientos, necesitamos de que alguien venga a saciar nuestra sed, y como sentimos, como el pueblo reclamó, que el pan era liviano, que ¿a qué nos has traído al desierto, a morir al desierto? Nos has sacado de la esclavitud de Egipto para venir a morir aquí en el desierto. Y este pan es liviano, y es tan liviano que no queremos ya comer de este pan tan liviano. Era el reclamo del pueblo que salió de la esclavitud de Egipto, eso lo sabemos bien. Entonces andamos con estas tuberías infiltradas, ¿cierto?, y tirando tuberías lentamente sin que por favor nadie se dé cuenta, y estamos chupando las aguas de los mares, porque es la única forma
que yo puedo estar tranquilo dentro de la iglesia, pero por favor nadie ataque el vicio que tengo, que es el cigarro, nadie ataque el vicio que yo tengo, que a mí me gusta estar dentro de la iglesia, pero también me gusta adulterar, me gusta estar dentro de la congregación de los santos, pero me gusta ser una persona que es buena para el pleito, le gusta estar dentro de y cantar gloria a Dios y aleluya, pero ser un ladrón, cantar gloria a Dios y aleluya, pero ser una persona que no se compromete absolutamente en nada de lo que es predicación porque le da vergüenza, que publicamos más cosas del mundo que cosas del reino de los cielos, que nunca se nos escucha un compromiso verdadero con el reino de los cielos, pero sí, cierto, con juntas de vecinos, sí, compenetrados en la problemática del colegio, compenetrados en la problemática de la junta de vecinos, pero nunca se hace caso a lo que es vivir dentro del reino. Necesitan de eso, como que no pueden vivir sin eso. Entonces uno se pregunta, si no pueden vivir sin eso, ¿qué hacen dentro del reino de los cielos? No pueden vivir sin uno ni sin otro. Falta una falta de definición, una falta de temor de Dios, una falta que realmente Dios nos ayude, amado hermano, porque en eso el Señor lo definió. Quien es parte del reino no necesita de otras cosas. Usted cuando llegó a Cristo no necesitó nada más que de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. No necesitó agradarle al mundo, no necesitó agradarle, ni incluso el Señor lo dijo, ni a su padre ni a su madre. De hecho, es más, el Señor dijo, vendré yo y pondré espada. Y dígame si no haber tomado una decisión de servir al Señor y servir al Evangelio de Jesucristo, ¿cuántos cristianos, cuántos hermanos, su padre lo han despreciado, su madre lo ha despreciado? Todavía los hay. Su esposa lo han despreciado, sus hijos lo han despreciado. Bendito sea el nombre del Señor. Santo sea el nombre del Señor. Y es en esa condición, en esa situación en donde había mucha necesidad, había mucha problemática, había mucha pobreza, había mucho llanto, había mucha gente mansa, habían poquitos que quizás servían y andaban buscando la justicia, ¿cierto? Habían pocos, eran los pacificadores, porque les gustaba alentar las masas, las guerras, ¿cierto? Pero a ellos, los que tenían hambre de todo esto, los que tenían sed de todo esto, los que tenían ansia de todo esto, iban a ser llenos, plenos en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, denos de su gracia, Señor, y de su ayuda, porque tenemos todo esto a nuestro alcance. Todo esto lo tenemos a nuestra mano. Y podamos nosotros, ¿cierto?, vivir como esas personas que están completas en Él. Que no nos falta absolutamente nada. Que ese gozo, que esa paz sea perdurable. Que ese gozo y esa paz sea sin fin. Que ese gozo y esa paz sea una paz duradera. Cierto que se diga de nosotros, Macarios, cierto, que estamos completos. Que no andamos en busca de ninguna otra cosa. No tenemos necesidad de otras cosas. Porque en Él estamos completos. Bendito sea el nombre del Señor. Esto el Señor lo dijo, recuerdo última vez. Esto el Señor lo dijo en una ciudad que estaba repleta de ciudades que no eran judíos. Lo dijo en una ciudad que estaba acostumbrado a las caravanas, que estaba acostumbrado a la vía comercial. Que es un pueblo que sabía, ¿cierto? Era un pueblo que sabía que había mucha mezcla cultural. Que había mucha mezcla, ¿cierto?, de etnias, había mucha mezcla de lenguas, en donde predominaba, si bien el imperio romano sangriento, vamos a decirlo de esa manera, cruel, doloroso, en donde también persistían la lengua koiné, ¿cierto?, los griegos, las filosofías, amantes de los griegos, ¿cierto?, los amantes de la filosofía, quienes establecieron esta forma del Senado. Bendito sea el nombre del Señor. Y
Y el Señor va y pone ahí su palabra. A pesar de eso, Él puso el sermón de las bienaventuranzas a pesar de todo lo que existía en contra del reino. A pesar de todo lo que pudiese existir en contra de esta semilla de mostaza que se iba a plantar. Y a pesar de eso el Señor lo hizo. Entonces no hay inconvenientes y aún esa palabra perdura en medio de nosotros, porque quizás cerca nuestro también tenemos toda la posibilidad. Tenemos toda la posibilidad de desobedecer. Tenemos toda la posibilidad de ir y buscar en otros campos. Irnos a la tierra de Moab, porque acá se está pasando hambre. Irnos para allá porque realmente no encontramos lo que andamos buscando. Pero mi pregunta es, ¿ha estado orando usted? ¿Ha estado clamando a Dios usted? Busca la respuesta de Dios en súplica, porque me voy de la iglesia porque aquí no encuentro lo que ando buscando. Y va a otra iglesia, me voy a esta otra iglesia porque aquí no encuentro lo que yo realmente ando buscando. Y quizás anda buscando las facilidades de una manifestación gloriosa, pero sin un ánimo ni un compromiso absolutamente a nada. Bendito sea el nombre del Señor. Y claro, el hermano, yo conocía había una hermana que, a falta de los testigos de Jehová, a falta de los testigos de los adventistas, a falta de los pentecostales, a falta de los mormones, estaba en todas, iba a todas. No quería quedar mal ni con Dios ni con el diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Una necesidad. Y el Señor así lo dijo: cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa búsqueda insaciable del reino de los cielos, esa búsqueda de andar buscando, bendito sea el nombre del Señor, como las 10 dracmas que se perdieron, como la perla de gran precio. Bendito sea el nombre del Señor. Ayúdenos y denos de su gracia al Señor. Ya para el próximo jueves entraremos en más detalles con respecto a las bienaventuranzas, a los que son bienaventurados. Y bueno, Dios nos dé su gracia y nos dé de su ayuda para seguir predicando el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Recuerden, somos bienaventurados. Estamos en Él. Por Él, en Él estamos completos. No necesitamos de salir de este reino. Que se nos abran las compuertas de estas torres. Porque yo voy saliendo, porque allá afuera están los mercaderes que me complacen. Como los cuervos, como el cuervo de Noé. Vamos, nos sacan del arca, vamos, encontramos cuerpos muertos flotando en el mar y regresamos llenitos al arca, alimentados de cuerpos muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Denos de su gracia al Señor. Denos de su ayuda. Y podamos ser veraces, íntegros. Podamos tomar una determinación de ser parte de este reino de los cielos. Y sentir la bendición del reino de los cielos, de vivir en el reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos, nuestra patria celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me gozo, hermano, me gozo al hablarle de este tema. Me gozo enormemente por esta gran bendición, sin merecerlo. El Señor se apiadó de mí. Bendito sea el nombre del Señor, y me hizo parte de esta fila. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos en esta hora. Bendice a cada uno de tus hijos que ha escuchado de tu palabra, Padre Dios de los cielos. Sea en él una fuente de vida eterna. Tu palabra cumple el propósito por el cual fue enviada. No vuelve a ti vacía, eso lo tengo más que seguro, Señor. Y sea cayendo en buena tierra, Señor, de manera que su fruto sea 30, 60 y a 100 por uno. Gracias, Padre mío, gracias, Padre celestial. Tu bendición sea sobre nuestras vidas. Derrámate, Señor, derrama tu bendición sobre tu pueblo, sobre aquellos que han oído, escuchado atentamente esta tu palabra, en el nombre glorioso de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Gracias, Señor. Queridos hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de
poder haber estado juntamente con ustedes, haberle acompañado en este día. Es un placer haberle acompañado en este día, en este su programa Tras los Pasos del Gran Maestro. Quiero saludar a todos nuestros hermanos, amigos que hacen posible esta tarea, ¿cierto?, de establecer los medios como para poder predicar de Jesucristo y este crucificado. Desearles las más ricas bendiciones, que la gracia, el amor de Jesucristo, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en medio de la prueba, en medio del dolor, de la dificultad. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiga a mi hermano Roberto, a mi hermana Angélica, al director de esta radio, ¿cierto?, a mi hermano Víctor, a toda su familia, hermana Noelia, hermana Gloria, hermana Alicia, a mi hermano Sebastián, mi hermana Angélica, juntamente con mi hermana Jessica, ¿cierto?, mi hermano Oscar Labraña, mi hermano Robinson. Bueno, y también informar que para la próxima semana estaremos viendo otro horario del programa Tras los Pasos del Gran Maestro. Eso va a quedar, se va a anunciar seguramente. Bueno, y bueno, que Dios les bendiga a todos. Gracias por toda su compañía. Gracias porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Les dejaré con esta alabanza y nos estaremos encontrando la próxima semana, si el Señor así lo permite, en un nuevo programa de Tras los Pasos del Maestro. Un gran abrazo a la distancia. Se despide de usted su hermano Andrés Villarroel de la ciudad de Cabingo, y que Dios le bendiga. El amor de Dios, ¿cierto?, la comunión del Espíritu Santo, la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Será hasta una nueva oportunidad, si el Señor así nos tiene conveniente. Gracias. Que Dios les bendiga, mis amados. Dios les bendiga, mis amados.